Alejandro Rojas Díaz Durán es senador suplente de Morena, también es ex aspirante a la dirigencia nacional de ese partido. Y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. El enlace es hasta Monterrey, Nuevo León, donde se encuentra Alejandro. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Emanuel. Buenos días a tu auditorio. Muchas gracias. Aquí desde una mañana lluviosa, aquí en la capital del Cabrito mexicano. A tus órdenes. Gracias, Alejandro. El interés de platicar contigo esta mañana es en torno a todo este caso del gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca. Tú has presentado denuncias, tú has hecho señalamientos contra el gobernador de Tamaulipas. El caso, bueno, pues ya está ante la opinión pública y ante las autoridades, pero en relación a lo que tú has presentado, ¿cuáles son las evidencias que tienes? ¿Por qué los señalamientos contra el gobernador García Cabeza de Vaca? Bueno, tu servidor fuimos acreditando desde el 2019 y con información que generosamente muchísimos afectados, gente que vive fuera de Tamaulipas por las amenazas de este gobernadrón, casi exgobernadrón Cabeza de Vaca, porque es un hombre muy vengativo y además muy represor, nos fueron allegando información delicada respecto a cómo fue acumulando una fortuna ilegal absolutamente. Se hizo de ranchos, de propiedades, de empresas fantasma, y también tiene un brazo operativo armado que ni siquiera tiene fundamento legal, que se llama GOPES, que es como una guardia pretoriana que en verdad ha aterrorizado a Tamaulipas y que, por ejemplo, son los responsables de la masacre terrible contra guatemaltecos migrantes allá en Camargo, Tamaulipas. Entonces fuimos acumulando y fuimos demostrando cómo fue enriqueciéndose desde que era alcalde de Reynosa. Él se vinculó con un grupo que estaba dedicado al huachicol, con los hermanos Vibriesca. En su momento fue coordinador de financiamiento de Calderón, y ya había ahí señalamientos de parte del Departamento de Estados Unidos, incluso del Consulado de Estados Unidos en Matamoros, de reuniones que él tuvo con personajes vinculados a la delincuencia organizada, en donde ahí también obtuvo financiamiento, y su carrera delictiva fue ascendiendo, fue diputado federal y luego fue senador de la República. Ahí se ligó con dos senadores, Javier Lozano y Roberto Gil Suárez, que son sus defensores, son sus mastines calderonistas, por cierto. Hago la observación porque son los dos mastines calderonistas que lo están defendiendo ahora y que están metidos todos ellos, junto con el senador Lavalle, que está en la cárcel por el caso Odebrecht. Todos él siendo secretario de la Comisión de Energía en el Senado de la República también acumuló fortuna a través de empresas que constituyó para aliarse y para hacer sociedad ilegal con empresas de energías limpias, que por cierto las torres eólicas que se colocan en Tamaulipas prácticamente todas cruzan por sus ranchos que fueron mal adquiridos, mal habidos, en Soto la Marina. Entonces, este gobernadrón ha acumulado, le tenemos demostrado ante la Fiscalía General de la República y la UIF, operaciones inmobiliarias cercanas a los 3.500 millones de pesos, Emanuel, 3.500 millones de pesos. Es solamente lo que hemos nosotros demostrado ante la Fiscalía, y la UIF también ha hecho una investigación en base a estas informaciones que hemos entregado, porque además se ha hecho de ranchos, se ha hecho de condominios en playas, tiene un viñedo enorme en San Miguel de Allende con una empresa que se llama Tres Raíces,
ahí obviamente producen vino, tiene ranchos ganaderos, de ganado fino, tiene caballos, pura sangre, en fin, el señor Cabeza de Vaca, para que tengamos una idea de su fortuna meteórica, antes de ser alcalde de Reynosa y antes de ligarse a su suegro que estaba involucrado en el huachicol, vendía chamoyadas, que pues, son frutas con chamoy, ¿verdad? Vendía chamoyadas modestamente, un trabajo honrado, pero de ahí, bueno, pues prácticamente yo digo que Cabeza de Vaca es un delincuente que se mete a la política y ya siendo político sigue siendo delincuente, y es un gobernador delincuente. Él construye un cártel delincuencial desde el poder de Tamaulipas. Ese es el primer caso que vamos a documentar en México, cómo un gobernador erige un entramado jurídico, también un entramado económico, y coloca y utiliza a los poderes públicos y los pone al servicio de la delincuencia organizada. Por eso yo señalo que Tamaulipas es el caso más acabado de un narcoestado en México, que eso es un caso paradigmático de estudio. De hecho estoy escribiendo un libro al respecto, porque es ahí como es la radiografía de cómo puede el Estado de Derecho pasar del Estado de Derecho, las instituciones, a pasar a ser un Estado, un narcoestado, en donde los poderes públicos están constituidos y están organizados de tal manera que solamente son utilizados al servicio de estos intereses delincuenciales. Por lo que es muy importante el momento en el que estamos pasando, porque lo que se le acredita, que mediáticamente nada más ahí aparece un departamento en Santa Fe, que es la punta del iceberg de toda una operación financiera de lavado de dinero, de delincuencia organizada, evidentemente de transferencias millonarias a paraísos fiscales y de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y evidentemente la evasión fiscal con todas las agravantes, no solamente en México, sino también en Estados Unidos, porque ya le seguían la pista el FBI y la DEA, ya que hubo momentos cruciales en Tamaulipas en donde él también fue un personaje central. Pongo dos ejemplos que circulan incluso en Estados Unidos. Uno de ellos es que tuvo repercusión en México muy fuerte. ¿Te acuerdas de el chino Shen Yigong? Lo encontraron en su casa de las Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México, millones y millones, cientos de millones de dólares en efectivo. Recordarás que este personaje, que está recluido en un penal de máxima seguridad, él declara ante la DEA y ante la autoridad mexicana que ese dinero, buena parte de ese dinero, era producto de actividades ilícitas en donde estaba involucrado, o están involucrados incluso esos hermanos Viviesca, los hijos de Marta Sagún, la esposa de Vicente Fox, ¿no? Entonces, por eso no es casual que Javier Lozano lo haya amenazado en su momento y le haya dicho copelas o cuello, ¿verdad? Y no es casualidad que hoy esté defendiendo a Cabeza de Vaca, entre otros. Y Roberto Gil Suárez, le recuerdo al auditorio que fue el secretario particular de Felipe Calderón, y que también este personaje, con sus influencias, y fue senador junto con Cabeza de Vaca, él recomendó a su suegro y a su cuñado para que controlaran todo el transporte en Tamaulipas. Uno fue delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Tamaulipas, y el otro fue subsecretario de Transporte en el gobierno de Tamaulipas. ¿Por qué es importante el transporte? Porque prácticamente la mitad del comercio entre México y Estados Unidos pasa por la frontera de Tamaulipas. Por eso la importancia neurálgica de controlar el transporte a través de estos personajes. Y Roberto Gil Suárez, nada más como detalle, nada más como un botón de muestra, se gastó en una tarjeta, el pobre sujeto, 120 millones de pesos. En una sola tarjeta se gastó 120 millones de pesos en 2 o 3 años. Nada más para que tengas una idea del ritmo de vida que llevan estos sujetos.
8 de la mañana, 17 minutos, estamos platicando con Alejandro Rojas Díaz Durán. Alejandro, ¿te ha requerido la autoridad mayor información por todas estas aportaciones que has hecho, estas denuncias que has presentado con las pruebas que has puesto sobre la mesa? ¿Te han hablado, te han solicitado más detalle? Sí, bueno, y he ratificado. La última ampliación, di los nombres y las ubicaciones de 12 ranchos de cabeza de vaca, 12 ranchos que están en las zonas más productivas de Tamaulipas, incluso algunas están en la reserva de la biosfera, en la tierra de Maratines, en Tamaulipas, que es una reserva de la biosfera del mundo, en donde adquirieron miles de hectáreas, y esos ranchos, nada para que tengas una idea, uno de los ranchos en Soto la Marina tiene 400 cámaras de vigilancia. Es un chalet tipo suizo, además de las propiedades que compró en Estados Unidos, en Mission, Texas y en otras partes de Estados Unidos, junto con su hermano, porque además es un cártel donde la familia está muy involucrada. Está el suegro, está el hermano José Manuel García Cabeza de Vaca, que es arquitecto y que él en el gobierno era el encargado de decir a quién se le entregaba la obra, con un moche, evidentemente, y Ismael García Cabeza de Vaca, que es senador del PAN ahorita en este momento, y que también tendría que ser desaforado, y yo lo estoy exigiendo, y bueno, la Fiscalía General de la República seguramente girará las órdenes de aprehensión contra todo el cártel, incluido el secretario de gobierno de Tamaulipas, que se llama César Verástegui Hostos, que lo conocen como el Truco. Él opera también empresas que son proveedoras y que están vinculadas a toda una red de lavado de dinero, y es un hombre muy peligroso que es de la zona sur de Tamaulipas, de Jicotencat y de Ciudad Mante, donde tiene de presidenta municipal a su cuñada. Ellos son caciques muy peligrosos de esa región, y además documentado incluso por proceso, protegiendo bandas delictivas muy peligrosas. Así que yo solamente ya espero que la Suprema Corte de Justicia resuelva la controversia que interpuso el Congreso Local de Tamaulipas, solamente para ganar tiempo. Cabeza de Vaca lleva 11 días sin aparecer en público en Tamaulipas. Tenemos la sospecha, o yo tengo la sospecha, de que ya no está en el país, porque también en Estados Unidos lo están investigando, y yo creo que ya ni siquiera está en el continente. Me imagino que toda esta argucia legal de estar litigando el desafuero, que lo único con que consiste el desafuero para efectos prácticos es quitarle la inmunidad del fuero para que pueda ser sujeto a proceso penal, es decir, se ha vinculado a proceso y se presenta ante un juez en donde se le liberan las órdenes de aprehensión y enfrente los cargos que se le imputan, que son más de 8 cargos, no es un solo cargo. Son las 8:21, Alejandro. Fíjate que inmediatamente se dio a conocer todo este tema del desafuero y cierre de filas de gobernadores, de legisladores de Acción Nacional, de distintos personajes de la vida pública de este país, y acusan persecución política porque todo esto se da justamente en estos momentos de campaña. No, mira, yo derivó de las denuncias que nosotros hemos venido primero presentando públicamente en Tamaulipas desde 2019, y todo el cúmulo de pruebas y luego las indagatorias que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República llevó hasta este proceso. Llegamos hasta acá en este momento, pero no fue un cálculo, simplemente fue la acumulación de pruebas, y ya el caso estaba tan sólido que la Fiscalía lo denunció, no en época electoral, eso es falso. Está denunciado Cabeza de Vaca prácticamente desde el año pasado. Ya la propia Fiscalía y la propia UIF habían señalado que él estaba denunciado, incluso tu servidor dio a conocer la denuncia que yo presenté,
desde el año pasado y exigí a la Fiscalía General de la República que aceleraran el proceso porque la descomposición social, política, económica en Tamaulipas es muy grave. Y además no es ningún perseguido político. Él es un delincuente político. Él sí persigue a sus adversarios políticos. Déjame darte 3 datos. En Tamaulipas es el primer lugar en México, lamentablemente, donde se cometen más ejecuciones extrajudiciales. Ocupa el primer lugar en desapariciones forzadas. Y ocupa el primer lugar también en donde los periodistas solicitan protección, porque prácticamente tiene del cogote a la prensa. Allá en Tamaulipas no podrías tú tener un programa como el que tienes. Fíjate nada más, los tiene amenazados, amagados, y los tiene evidentemente intimidados a los medios de comunicación que no tienen prohibido poner mi nombre o mencionarme o invitarme a un programa como el que tú generosamente me estás haciendo. En Tamaulipas hay una represión política del gobernador Cabeza de Vaca contra los ciudadanos. Viven en un estado de terror, de miedo. Allá toda la gente, empresarios que han tenido que salir de Tamaulipas, que nos dieron mucha información, que llegaba la gente de este gobernador a decirles: si no me vendes tu rancho, se lo compro a tu viuda. Así de plano. De esa manera tan burda, y a empresarios que les pedían que les trasladaran acciones de sus empresas y querían los contratos. Eso allá en Tamaulipas es algo Vox Populi, toda la gente lo conoce, y aquel que se atreva a alzar la voz, lo meten a la cárcel. Ahorita tiene a 3 expresidentes municipales metidos en la cárcel, precisamente al expresidente municipal de Soto La Marina, que fue una de las personas claves en este tema, y tiene ahorita de candidato a presidente municipal a su caporal, fíjate nada más, al caporal al que le cuida los ranchos. Tiene en la cárcel también a un ex presidente municipal de Villa de Casas porque no quiso apoyar a su candidato. Y así por el estilo, tiene a varios políticos y periodistas han huido de Tamaulipas. Hay de veras, es para hacer una investigación de cómo el brazo represor y el que persigue a los que él considera sus adversarios y no se apegan a sus caprichos, él sí no solamente, déjame decirte, ojalá nada más los amenazara. Hay gente que la secuestran, hay gente que la han violado. Va a haber un testimonio desgarrador de una pobre mujer que le deshicieron la vida porque este grupo operativo ilegal la violaron tumultuariamente. Han secuestrado gente terriblemente en Tamaulipas y le han hecho mucho daño a muchos ciudadanos honorables por venganza. Y es un hombre verdaderamente que su personalidad es un hombre peligroso, porque es un hombre que además de vengativo, es un hombre que no mide las consecuencias ni de sus dichos ni de sus actos. Te voy a dar un ejemplo. La última vez que fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, antes de la pandemia, antes de que se cerrara las actividades, fue allá a Tamaulipas. Y este gobernador Cabeza de Vaca, ahí está el video, ya molesto precisamente porque él sabía, porque yo las denuncias las he hecho públicas y he recibido amenazas de muerte, de parte de él, y él luego responsable a Cabeza de Vaca de lo que me pasa a mí y a mi familia, porque me ha mandado mensajes y él me tiene amenazado. Él, enfrente del presidente, le dice, ya está grabado, dice: señor presidente, aquí en Tamaulipas la politiquería cuesta vidas. Y se voltea y ve al presidente con los ojos en donde es una amenaza prácticamente la que él enuncia en ese momento. Eso fue el año pasado, a principios del año pasado. En verdad es un hombre patibulario, demencial, que evidentemente forma parte de un cártel delincuencial que tiene ramificaciones muy peligrosas, y te voy a decir cuáles. Todo ese huachicol
hay un triángulo en donde están involucrados gobiernos panistas, entre ellos el gobierno que estuvo en Puebla con Moreno Valle, que paz descanse, que es uno de los principales lugares de Huachicol. No es casualidad que Javier Lozano haya sido senador de Puebla, ¿eh? Y el otro infierno que han hecho de Huachicol es precisamente Guanajuato, muy cercano a Celaya, de donde son los Vibriesca, donde muy cerquita ahí está el Marro. Ese triángulo entre Tamaulipas, Guanajuato y Puebla son los lugares donde más huachicol hay. No es casualidad tampoco, y lo puedes verificar, que el primero que salió a defender a Cabeza de Vaca haya sido Vicente Fox, que por cierto le encontraron una toma de huachicol afuera de su rancho. Es decir, por ahí hay una beta que hay que investigar en este país, porque por ahí vamos a encontrar seguramente un entramado muy peligroso, en donde, por ejemplo, a Guanajuato lo tienen como el estado más violento del país, porque ahí tienen al fiscal y al secretario de Seguridad Ciudadana, que llevan casi 10 años o más de 10 años en el cargo o en las dependencias, y no es casualidad que el Marro, que no podía articular ni una frase, haya articulado una banda de huachicol que genera miles de millones de pesos al año, ¿verdad? Es decir, era solamente un parapeto, porque detrás de toda esta operación de este cártel del huachicol, evidentemente hay muchos intereses y gente que los protege. Así Alejandro, finalmente, si cae García Cabeza de Vaca, ¿se podría dar un efecto dominó? ¿Podrían caer otros muchos personajes importantes y poderosos? Sin duda, porque sería, como te digo, es el inicio del desmantelamiento de los narcoestados en México y de cómo los gobiernos se convirtieron en instrumentos para construir una red delincuencial, y todas estas redes llegan a muchas partes, están vinculados, y por eso han cerrado filas con ellos, porque saben perfectamente que pueden llegar a muchas partes. Y yo creo que es muy sano para el país, más allá de los partidos, más allá de la elección. Lo que nos hace falta en México es extirpar la corrupción, es extirpar precisamente este daño tan terrible que nos han hecho los cárteles delincuenciales, y evidentemente una clase política sin escrúpulos que utiliza el poder público para enriquecerse y medrar del erario público, y también azorrillar y tener del cogote a la sociedad. Yo creo que me parece que va a ser un caso fundamental para restituir el Estado de Derecho, para restablecer a la autoridad y evidentemente para recuperar territorio en México, porque hoy está en manos de muchos grupos delincuenciales que están protegidos desde los gobiernos de los estados. Y muy señaladamente, y no es casualidad, por ejemplo en Guanajuato, que también sean panistas, ¿no? Te agradezco mucho estos minutos, Alejandro, te envío un fuerte abrazo. Igualmente, gracias a ti por la oportunidad. Fuerte abrazo, Manuel, gracias por todo. Gracias, es Alejandro Rojas Díaz Durán. Él, como les he dicho, es senador suplente de Morena y fue ex aspirante a la dirigencia nacional de ese partido. Por cierto, en este contexto de Cabeza de Vaca, un juez federal rechazó el amparo que interpuso este gobernador de Tamaulipas para evitar que se lleve a cabo el desafuero ordenado por la Cámara de Diputados. De acuerdo con algunos medios de aquel estado, el juez octavo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México consideró improcedente el recurso, ya que considera que la resolución alcanzada por la Cámara Federal es inacatable. Son las 8:31, regresamos. XH